Buenas tardes, señorita Nancy, buenas tardes. Bueno, pues ya tiene la, las cédulas en su poder. Con esas cédulas vamos a poder jugar un ratito y pues vamos con la clase de esta semana. Y aquí está ya. Si se da cuenta, aquí tenemos lo que hemos estado haciendo, que son este, las normas del trabajo del contador del público independiente. Ajá. Es nuestro asiento número uno, los papeles de trabajo y los sistemas de índices. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, para efectos de los servicios de auditoría que proporcionamos a nuestros clientes, el despacho considera que que las entidades económicas se integran de la siguiente cinco ciclos de operación, que son los ingresos, los egresos, la producción, la tesorería y la información. Son los cinco egresos. Ajá, estos ciclos de operación, sin embargo, no permiten distribuir las actividades propias de la auditoría de estados financieros y manejar con detalle nuestros papeles de trabajo. Por el contrario, el Comité de Desarrollo del Despacho ha preparado una relación analítica de áreas funcionales a partir de dichos ciclos, cuyo detalle hace posible la asignación de actividades, el control de las cédulas de auditoría y la eficiencia del examen de los estados financieros de nuestros clientes. Ajá. De acuerdo con lo anterior, las siguientes secciones deben ser memorizadas por el personal profesional del despacho, pues son parte importante de la estructura del trabajo de la firma. Las acciones omitidas se reservan para nuevas aperturas. Y tenemos las secciones, tenemos los conceptos, ya no se los repito porque ya los tiene usted en este, en sus cédulas de auditoría. Ajá.
Las secciones anteriores son parte del sistema de índices del despacho, por lo que las cédulas de auditoría deben de clasificarse y archivarse de acuerdo con su contenido. En la acción correspondiente, dicho sistema de índices se apoya a su vez en una clasificación decimal que contempla los dos tipos de papeles de trabajo que existen, estadísticos o de referencia permanente o transitorios, y se clasifican en decimal. Y aquí vienen los papeles estadísticos de referencia permanente, que es lo que lleva el archivo inicial de auditoría, y los papeles transitorios, cuando ya estamos trabajando en la etapa operacional de la auditoría. Ajá. Aquí viene un ejemplo de cómo se deben de poner los índices. 10 que nos habla, nos vamos al 10, por ejemplo, y el 10 dice que es efectivo. Ajá. Entonces, punto 2 es un cuestionario de control interno respecto al efectivo. Así de sencillo es esta parte de las secciones y de los índices. ¿Ok? Nos dice también que en caso de que una cédula de auditoría requiera de varias páginas, se usará un diagonal bajo la ordinal mencionando, y bajo dicha diagonal se anotarán tanto números como páginas que sean necesarias. Y el ejemplo es 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 y así sucesivamente hasta que las hojas que consideren necesarias. ¿Sale? El número 2 es el encabezado de las cédulas de auditoría. ¿Quién debe de llevar? El nombre de la empresa, nombre de la sección en que se refiere cada cédula de auditoría, de papeles de etapas intermedia final, número y nombre preciso de la cuenta de mayor, o a qué se refiere las cédulas utilizando la misma codificación del cliente. 3. Descripción objetiva y breve del contenido de la cédula. Y continúa la descripción, índice de la cédula o de auditoría a lápiz o a tinta roja, fecha del cierre, fecha de la preparación, iniciales del auditor que preparó la cédula, iniciales del encargado o gerente de auditoría una vez aprobado el contenido de cada cédula. No es hacer cédulas por cédulas, tiene que llevar un cierto proceso, una cierta información importante. ¿Ok? Eh, en la número 3, el uso de cuestionarios de control interno. Y estos cuestionarios de control interno, ¿por qué? Porque al principio de una auditoría siempre tenemos que empezar por el control interno para saber cómo está ese control interno, y de ahí, pues ya, tener las bases de dónde estamos partiendo. Ajá. La siguiente, las marcas de auditoría. El El personal profesional del despacho debe utilizar las marcas de auditoría que establece el catálogo en vigor. Una marca de auditoría es un símbolo que equivale a procedimientos de auditoría aplicando sobre los contenidos de los papeles de trabajo. Constituye una declaración personal, individual e intransferible sobre el autor de la cédula de auditoría, cuyas iniciales aparecen en el encabezado. Las marcas establecidas por el despacho son, y aquí vienen, que ya también tiene la cédula, entonces sería repetitivo volverlas a mencionar. Confirmaciones, declaraciones y certificaciones. Uno, confirmación del secretario de Consejo de Administración, confirmación de los abogados internos y externos, confirmaciones de compañías aseguradoras y afianzadoras, cuentas de cheques y de depósitos, préstamos e inversiones, cartera por cobrar a clientes, cartera por cobrar a otros deudores, inventarios, propiedad y así sucesivamente. Ajá. La conducta profesional en nuestra cédula número 6. Es muy importante la conducta profesional por la parte de la ética.
y la ética, pues es lo fundamental. Los documentos, los registros, o sea, toda la información que conlleva a una auditoría, pues conlleva a la parte de información rigurosa, información confidencial que no se puede, que no puede tener cualquiera. Entonces, el buen estado de una conducta intachable dentro del Código de Ética del Profesional en la Contaduría, emitido por el Consejo Mexicano de Contadores Públicos, pues nos lleva a la particularidad de que estamos haciendo un trabajo bien hecho, un trabajo bien elaborado. Ajá. Eh, Información técnica para los lectores. Bueno, aquí nos habla de las cédulas con objetivos de auditoría, nos habla de los cuestionarios de control interno, nos habla de los programas de auditoría, nos habla del planteamiento práctico, nos habla de esas importantes cédulas que nosotros debemos de hacer para lograr nuestro objetivo, nuestra meta. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? Pues tenerlo en hacer bien nuestro trabajo independientemente del resultado. Si, y cuando hablamos del resultado, pues estamos hablando de una opinión. ¿Ok? Y vamos con la sección cero, antecedentes y papeles de trabajo. Antecedentes y papeles de generales, perdón. Comprende el estudio de las actividades que lleva a cabo el editor para presentar en su prospecto el cliente una propuesta de servicios y honorarios profesionales. Incluye el control de asuntos pendientes durante el desarrollo de la auditoría, así como información y documentos cuyo perfil y contenido no se identifican con las otras secciones que utiliza el despacho por el manejo de las cédulas de auditoría. Por tratarse de una sección con documentos para uso exclusivo del despacho, no incluye un cuestionario de control interno. ¿Ok? Y aquí viene un ejemplo. Antecedentes y papeles generales. Si se da cuenta, viene la sección, viene el punto uno. ¿Qué significa el punto uno? Objetivos de la auditoría. Entonces son papeles generales con sus objetivos de la auditoría. ¿Ok? Nos regresamos. Y aquí está. No, este es el 3, ya me pasé. Es este. Y entonces, pues nuestros antecedentes y papeles generales, objetivos de la auditoría, es identificar las expectativas del cliente en prospecto, respeto a los servicios de auditoría que proporciona el despacho. ¿Vale? Entonces, nos dice que tenemos que tener un dictamen de la Asamblea de Accionistas, un dictamen para efectos fiscales, un dictamen para el IMSS y el Infonavit, y un dictamen para efectos de contribuciones especiales. ¿Ok? A grandes rasgos, esto es lo que se hace en una auditoría, primero con la parte del control interno. Tenemos que enfocarnos con el control interno. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a llevar a saber de dónde partimos. Y al saber de dónde partimos, pues vamos a saber cuál es nuestro, eh, nuestro
situación importante, ¿no? Nuestra situación importante, esta situación importante que nos va a llevar a hacer un excelente trabajo de auditoría. Vamos con la siguiente, que sería antecedentes y papeles generales, el cero, y punto 3 es el programa de auditoría, y el uno, acuérdense que es la hoja. Y aquí vamos a poner los aplicables para la etapa preliminar, preparar cédulas de auditoría que incluye información sobre características y la estructura y bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, espero que no tenga ninguna duda hasta aquí, todo que esté correctamente. Información para el cálculo de los honorarios. Esto es muy importante, porque esta información lo tenemos que desarrollar nosotros. Saber cuántas empresas o cuál es el tamaño de la empresa, saber su cuántos empleados, cuántas operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, eh, tenemos que calcular los honorarios, ¿ok? Ese va a ser la actividad, el cálculo de los honorarios. Deje, se lo mando. Vamos a ver algo pequeño. Ahí está.
Ahí está. Entonces, esa es toda la información para hacer la cédula de honorarios. Por favorcito, hágala y estamos en contacto por cualquier cosa. ¿Sale? Cuídense mucho, pórtese bien y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Adiós.